Bueno, todo esto que mencionamos de las premisas, podemos llamarlo de inferencia, la inferencia, ¿verdad? Eh, Son las conclusiones acerca de eventos futuros, ¿verdad? Esa es la inferencia, que permiten trazar una implicación lógica, ¿verdad? Eh, las premisas, que pueden ser dos o más, se relacionan con la inferencia. Entonces, hablando de inferencia, es lo que se va a resolver posteriormente, lo que va a tener una conclusión. Después nuestro programa nos pide la conclusión de las premisas, del silogismo jurídico, silogismo lógico jurídico, ¿verdad? Dijimos que el silogismo está compuesto por premisa mayor, premisa menor y conclusión. La premisa mayor es la ley, la premisa, perdón, la premisa menor son los hechos y la conclusión va a ser la resolución que nazca de ella, que surja de ella, ¿verdad? Como el caso del delito que hablamos, del homicidio, ¿verdad? La premisa mayor era la norma penal que establecía la prohibición de matar y la condena, que era de 20 años a quien matara a otro. La premisa menor era que Juan mató a Pedro y la conclusión era que Juan fue condenado a 20 años de prisión. Ese es un silogismo jurídico lógico y correcto. Entonces, la conclusión es la resolución de ese silogismo, la decisión final que va a tomar el magistrado. Pero esa conclusión puede ser única o múltiple, ¿verdad? Partiendo del lado de la argumentación. Cuando se termina, se concluye un argumento, entonces se resuelve o se cierra la inferencia o el argumento inicial realizado, ¿verdad? El argumento inicial era de que Juan mató a Pedro, ¿verdad? Y se cerró con una conclusión en donde se le condena a Juan a 20 años de prisión. Bueno, ahí estamos ante una conclusión única, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se adopta un solo punto de vista, ¿verdad? Es una sola cuestión la que se resuelve. A eso se le llama conclusión única. Si yo planteo en el ámbito civil la nulidad digamos, de un contrato de obra, ¿verdad? Que mandé a construir una casa y no se cumplió ese contrato de obra por parte del arquitecto o ingeniero, entonces planteo una demanda para pedir la rescisión o la resolución, dejar sin efecto, eh, hablando fuera del ámbito, fuera de términos jurídicos, dejar sin efecto ese contrato, que no continúe ese contrato de obra, ¿verdad? Entonces, la premisa menor sería el incumplimiento, demostrar el incumplimiento del contrato por parte del arquitecto o del encargado de la obra. La premisa mayor es la norma del Código Civil que obliga a que los contratos sean cumplidos de la forma en que se establecieron, ¿verdad? De la forma en que fueron contratadas, todo un tema de contratos y obligaciones que se van a estudiar en el proceso. Lo que está en la ley es la premisa mayor. Y la premisa menor es el hecho en sí del incumplimiento del contrato de obra. No se terminó la obra dentro del plazo, no se utilizaron los materiales que se establecieron en el contrato y por tanto yo solicito dejar sin efecto ese contrato, que se deje sin efecto en el estado en que se encuentra. Bueno, el juez
y las partes presentan sus pruebas, sus argumentos, que está dentro de la premisa menor, y el juez concluye de que realmente hubo un incumplimiento por parte del constructor o arquitecto, ¿verdad? Y resuelve dejar sin efecto ese contrato, ya sea por la vía de la rescisión o la resolución, que esos son términos más de derecho civil, de obligaciones que el año que viene van a dar. Pero hablando así, sin ser muy técnico, es decir, dejar sin efecto ese contrato y para que ya no se continúe o que las partes puedan tener sus responsabilidades después de eso. Resuelve el juez dejar sin efecto el, el contrato en la conclusión, ¿verdad? Concluye dejando sin efecto el contrato y a eso le denominamos conclusión única, porque solamente eso se estudió, solamente eso se formuló como proposición dentro del juicio. Ahora bien, el mismo caso, yo planteo una demanda de resolución de contrato de obra porque el arquitecto no cumplió con el plazo establecido para la terminación de la obra y tampoco cumplió porque utilizó materiales de distinta calidad, de menor calidad de la que estaba establecida en el contrato. Bueno, esa es una proposición, ¿verdad? Es una premisa menor. Pero además de eso, también yo le solicito al juez que, que le condene al arquitecto al pago de una indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque yo hice un préstamo del banco para pagar esa obra, le pagué al juez, perdón, al arquitecto para por el trabajo de obra y no se concluyó la obra. Y obviamente hubo un perjuicio económico porque yo sigo pagando ese crédito que saqué del banco. La obra no concluyó. Eventualmente se tendría que derrumbar toda la obra o hacerla de nuevo porque los materiales utilizados no eran de primera calidad. Entonces pido que se me pague una indemnización, ¿verdad? Que me pague una determinada suma de dinero para reparar el daño ocasionado. Ahí tenemos ya dos proposiciones. La primera, dejar sin efecto el contrato de obra. Y la segunda ya es el pago de una indemnización por los daños ocasionados. Hay dos proposiciones. Esas dos proposiciones van a ingresar en la premisa menor. Bueno, para la conclusión o resolución del caso, la premisa mayor va a tener normas establecidas en el Código Civil que se puedan aplicar al caso concreto. Unas para la resolución del contrato, para dejar sin efecto el contrato, y otras normas para aplicar la sanción del pago de una indemnización. Vamos después a la conclusión. La premisa menor ya está, ¿verdad? Lo que se propuso, las proposiciones. La premisa mayor es la ley para ambos casos. Y la conclusión tiene que necesariamente ser múltiple. ¿Por qué? Porque el juez va a concluir sobre dos proposiciones o dos cuestiones que se le planteó. Primero, si se va a dar lugar o no a la resolución del contrato, dejar sin efecto el contrato. Y después otra conclusión con relación al pago
de la indemnización por daños ocasionados. Ahí, en ese caso, se habla de conclusión múltiple. O sea, más de una conclusión. Cuando el tema debatido en juicio es uno solo, entonces estamos ante una conclusión única. El juez solamente se puede pronunciar sobre eso. Si por ahí se pronuncia sobre otra cuestión no solicitada, esa sentencia es nula. Cuando lo discutido en el juicio son más de una proposición, dos cuestiones, dos o más, ¿verdad? Porque pueden plantearse varias cuestiones en un proceso. Entonces el juez, de acuerdo a las proposiciones que se le plantean, debe tener las conclusiones sobre cada una de ellas, que se le denomina conclusión múltiple, ¿verdad? Entonces resolver, en nuestro caso particular, sobre la resolución del contrato, dejar sin efecto el contrato, y también posteriormente sobre la indemnización solicitada. Puede darse el caso, ¿verdad?, de que el juez dé lugar a la resolución o dejar sin efecto el contrato y rechace la segunda proposición, ¿verdad? Por A o por B motivo, ¿verdad? Se puede rechazar la indemnización, ¿verdad? Porque no se probó, no se presentó los documentos respectivos, lo que sea, ¿verdad? O no corresponde luego, en estos casos, la indemnización. Diversos casos, ¿verdad? Entonces puede resolver que la primera proposición sea válida y se hace lugar la demanda, y la segunda no. Se admite la primera proposición y como segundo punto se rechaza la indemnización. Obviamente que todo eso tiene que estar sustentado por una argumentación. ¿Por qué se rechazó? ¿Por qué se hizo lugar a la resolución del contrato? O puede de que ambos se haga lugar a ambas proposiciones. Se hace lugar a la resolución del contrato y se hace lugar a la indemnización y se condena al pago de una determinada suma de dinero. Como también puede ser de que se rechace ambas proposiciones, ¿verdad? Por A o por B motivo también, ¿verdad? La resolución del contrato y también la indemnización. Puede ser que yo no le haya pagado al arquitecto, entonces no pudo terminar la obra en tiempo, ¿verdad? Puede que haya habido una catástrofe como la pandemia que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces no se pudo cumplir el contrato dentro del tiempo y no pudo terminar dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque está prohibido la circulación de personas y sus obreros no podían ir en el local a terminar la obra, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Entonces, se puede admitir totalmente las pretensiones, en este caso dos, ¿verdad? Dejar sin efecto el contrato e indemnización. Se puede rechazar ambas proposiciones o se puede admitir una y rechazar la otra. Eso va a depender del caso concreto específico y de cómo se desarrolla el proceso. Pero siempre estamos ante una conclusión múltiple, porque se resuelve dos cuestiones, haciendo lugar o no haciendo lugar. Pero ya, como le digo, pueden ser, no es que para hablar de conclusión múltiple no significa que tiene que haber solo dos. Puede ser 3, 4, 5 cuestiones, 5 proposiciones. Desde el momento que decimos múltiple, lo que significa es que hay más de una proposición y por lo tanto tiene que haber más de una conclusión. Bueno, con esto terminamos la unidad 3. Esta unidad y la siguiente son más temas, digamos, teóricos, ¿verdad? Después vamos a ir entrando ya en las cuestiones teóricas prácticas, ¿verdad? Así como les di los casos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, ahora estamos más para ir fijando en la mente las cuestiones lógicas
y saber lo que es una interpretación y una argumentación y la forma en que se realiza ello, ¿verdad? Ambos, ¿verdad? Cómo se interpreta y cómo se argumenta. O sea, qué es una interpretación y qué es una argumentación. Obviamente que en clases posteriores vamos a ver ya en cada caso concreto cómo se interpreta y cómo se argumenta, ¿verdad? Bueno, entonces, por hoy esta clase culmina. Después vamos a ir viendo otra, siguiendo, ¿verdad?, nuestro programa. Y de acuerdo al desarrollo del mismo ya vamos a ir entrando más dentro de lo que es la práctica. La práctica en el sentido de analizar casos, analizar leyes, artículos de la ley de la Constitución que contienen problemas de interpretación y la forma en que se tiene que resolver según las reglas de interpretación. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, si Dios permite.